Shalom, shalom, la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes, de nosotros, que el Santo bendito sea, nos bendiga, nos guarde, nos proteja en este día, en esta semana. Próximo estamos ya a las puertas prácticamente en víspera de la fiesta de Hanukkah, y sea el Santo bendito sea que nos conceda mucha luz en esta fiesta tan preciosa que el Eterno nos ha dado, y que podamos nosotros reedificar y construir lo que ha estado dañado por mucho tiempo, y que la luz del Eterno, la luz de Mashiach, descienda sobre nuestras vidas y podamos ser esas luminarias que necesita nuestra familia, nuestra nación, el mundo entero, para que podamos nosotros crear ese ámbito en el cual podamos nosotros compartir nuestra energía, compartir nuestra luz para aquellos que se sientan cansados, agotados, que se sientan que la fe de cada uno de ellos se ha mermado en esta fiesta que nosotros estamos ya próximamente para recibir, podamos encontrar los muchos milagros en nuestras vidas, y que podamos nosotros ser testimonios de cada uno de esos milagros y expandirlos en el mundo entero, para que todos aquellos que tal vez están buscando del Creador, pero anhelan ver esos milagros en nuestras vidas y en la vida de cada uno de ellos, poder nosotros crear ese ámbito en ellos de la perseverancia, de la tenacidad, y que ellos persistan en los caminos del Creador. Y si han tenido algún tropiezo en la vida, que ellos puedan hacer la teshuvá correspondiente y nosotros acercarnos al trono de la gracia, acercarnos a nuestro Creador y recibir esos milagros preciosos, esos milagros que están ahí reservados, guardados para ti y para mí. Que el Santo bendito sea en este Shabbat pueda iluminar cada área negativa, cada área oscura, cada sector de nuestra vida que ha estado allí, pero marcado con un dolor, con una angustia, con un sufrimiento en nuestra vida, y podamos alcanzar, decimos nosotros, la redención a través de todo eso, que podamos encontrar el camino perfecto hacia el Creador. Pues hoy nos corresponde una porción más del ciclo anual del estudio de la Torah. Nos corresponde la parashá número 9 del ciclo anual del estudio de la Torah, y se llama Vayasher, y se asentó. Encontramos esto en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 al capítulo 40, versículo 23. Esa es nuestra porción de estudio de esta semana, en el cual tiene muchos elementos que nos ayudarán para que nosotros podamos disfrutar muchos temas dentro de la Torah y compartir con todos aquellos que han querido entrar, buscar de la Torah, y que no han encontrado tal vez el momento, el recurso o el tiempo o algún maestro en el cual ellos se han instruido a través del estudio de la Torah. Tenemos la Haftarah de esta porción, que lo tenemos en el profeta Amós, capítulo 2, versículo 6 al 3:8. Y tenemos la parte del Brit Hadashah del libro de Marcos, capítulo 13, versículo 1 al capítulo 14, versículo 31. Esta es prácticamente nuestra enseñanza de esta semana, y aparte de entrar a Hanukkah. Pero qué interesante es, le he puesto una continuidad del tema de la semana pasada sobre la perseverancia, la tenacidad del hombre con referente al Eterno. Y quiero tocar un punto muy importante sobre la familia macabea y cómo llegar a ser una familia macabea hoy en día. Y ese es un elemento muy interesante hoy, en el siglo XXI, cuando tenemos muchos desafíos en la vida, y más aquellos desafíos que son muy negativos y nos apartan del núcleo de nuestro Creador. Quiero hoy
compartir este tema y que sea de gran beneficio para tu vida y que traiga palabra para restaurar tu vida, y sobre todo que podamos nosotros encontrar el camino hacia el Creador. Si en algún momento te has apartado, te has sentido que no eres digno inclusive de seguir el paso de nuestro Creador y de nuestro Mashiach, este es un llamado para ti hoy. Tú eres digno, simplemente hay que hacer una teshuvá, arrepentimiento, una rectificación y llegar de nuevo a los caminos del Creador, como dice la Escritura, con un espíritu contrito y humillado hacia el Eterno. Cuando nosotros entramos así, el Eterno no rechaza a nadie con un espíritu contrito y humillado. Que el Santo bendito sea hoy, nos ayude y podamos nosotros encontrar el camino al Creador. Quiero hacer un resumen de esta porción que es muy interesante. Dice que Jacob se establece en Hebrón con sus 12 hijos. El hijo favorito de Jacob es Joseph, es Hasadik, el Joseph el justo. Ya Joseph de 17 años, los hermanos de Joseph están muy celosos por el trato preferencial que tiene su padre con él. Entre ellos vemos también que sus hermanos estaban muy enojados porque Jacob le hace una túnica especial de colores solo a Joseph únicamente, y luego de eso Joseph tiene un sueño profético que él estaría destinado, mis amados hermanos, a gobernar sobre ellos, acrecentando aún un poco más el odio y la envidia de sus propios hermanos hacia él. Shimón y Leví planean matarlo, pero Rubén se encarga de esos eventos y sugiere que a cambio de matarlo, arrojarlo en un pozo con la intención de volver más tarde y rescatarlo y darle una salvación, es decir, salvarlo directamente. Lo vemos cuando lo vende también a una caravana de ismaelitas, mientras los hermanos de Joseph manchan la túnica de colores con sangre de un cabrito para engañar a su padre. Envían directamente a alguien para mostrar la túnica manchada de sangre, haciéndole pensar a Jacob que su hijo más apreciado, su hijo más querido, su hijo más adorado, fue devorado por una bestia salvaje. Yehudá se casa y tiene 3 hijos. El mayor de ellos, muere, aún siendo muy joven y sin herencia de hijo. Su mujer, Tamar, es dada en matrimonio a su segundo hijo, Onán. Onán peca al derramar su simiente en tierra, también muere muy joven. Yehudá no quiere a Tamar dar su nuera que se case con su tercer hijo, el más pequeño de todos. Temor que también este muera, igual como sus otros 2 hermanos. Tamar estaba muy determinada en tener hijos. A la familia de Yehudá, Tamar se disfraza como una prostituta y seduce a Yehudá, que ya era viudo en ese momento. Mas luego Tamar queda embarazada y Yehudá se da cuenta y la manda a matar quemada por infidelidad. Pero cuando ella muestra ciertos elementos de autoridad que Yehudá dejó en manos de ella como garantía del pago, él se da cuenta que él mismo es el padre de las criaturas. Luego Tamar da a luz 2 hijos, Pérez, ancestro del rey David, y Serac. Joseph es llevado a Egipto y vendido a Putifar, ministro encargado de la carnicería de Faraón.
El Eterno bendice todo lo que él hace y pronto es nombrado encargado de todas las propiedades de su amo. La mujer de Potifar desea a Joseph, pero Joseph rechaza estar con ella. Luego ella, de ser rechazada por Joseph, le dice a su esposo que él, el sirviente hebreo, se quiso propasar con ella. Luego Potifar lo envía a prisión. Joseph gana mucha confianza en los carceleros, quienes le otorgan un cargo muy importante en la administración de la prisión. Luego en la prisión, Joseph se encuentra con el maestro de copero y el maestro de los panaderos, ambos encarcelados por el rey, y los dos tienen sueño que Joseph interpreta, que dice 3 días, le dice: al maestro de los coperos será liberado y reintegrado a tu puesto. El maestro de los panaderos será ahorcado en 3 días. Joseph le pide al maestro de copero interceda por él ante Faraón. Y la interpretación del sueño de Joseph se cumple, pero el maestro del copero se olvida de Joseph. Qué interesante aquí, con este resumen tan importante, y vamos a darle un poquito a continuación de la enseñanza de la semana pasada, con el tema de la tenacidad y la perseverancia del hombre. Así como vimos en la enseñanza anterior, sabemos que Jacob, así lo vemos en esta misma porción tan interesante, que el Eterno nos pone siempre en un lugar donde Él directamente, el Eterno, sabe qué es lo que está trabajando en cada uno de nosotros. Amados hermanos, muchas veces nosotros decimos, y tal vez nos ha pasado, estamos en el lugar equivocado a la hora equivocada, dicen las personas. Amados hermanos, tú nunca has estado en el lugar equivocado a la hora equivocada. El Eterno te ha puesto en ese lugar a la hora correcta, porque el Eterno está trabajando en tu vida y está trabajando en mi vida, en todos nosotros. Y es más, como vimos como en la paracha pasada, le enseñó a Jacob quién era él. Y en esta porción, amados hermanos, de Vayeshet, el Eterno le muestra y le mostrará y le enseñará a Joseph quién es él en la realidad. Amados hermanos, esta es una pregunta muy interesante. ¿Quién eres tú en la realidad? ¿Quién eres verdaderamente tú en la realidad? Porque eso va a determinar algo muy importante. De acuerdo a lo que tú eres, el Eterno va a comenzar a trabajar en tu vida. Va a hacer cambios, porque muchas veces nosotros tenemos una confianza en nosotros mismos, pero aparentemente creemos y entendemos que tenemos una confianza cuando ni siquiera tenemos confianza en nosotros mismos, más cuando el Eterno confía más en nosotros que nosotros mismos en nosotros. Eso es muy interesante para nosotros. ¿Y qué es, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que había en Joseph? Que ni siquiera él sabía que había allí directamente en su vida. Y es así como el Eterno empezó a trabajar en Jacob. Así mismo también empezó a trabajar en Joseph. Y así mismo, amados hermanos, el Eterno empieza a trabajar en tu vida. Porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué hay aquí adentro de nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos qué hay. Lo mismo le pasó a Jacob, lo mismo le pasó a Joseph, mis amados hermanos. Y de la cantera de Labán sacó un hombre íntegro. Así, de la cantera de Egipto, el Eterno sacó un hombre íntegro, amados hermanos, y del mundo, de las naciones, a ti, de esa cantera, mis amados hermanos, sacará un hombre y una mujer íntegro también, mis amados hermanos. Así que el Eterno está trabajando en tu vida, el Eterno está forjando eso en tu vida, y el Eterno, así como Él empezó la buena obra en ti, Él la perfeccionará, mis amados hermanos. Él la perfeccionará, mis amados hermanos, y con paciencia, esa virtud que a muchos
le falta, Él la llevará a la perfección. Un varón como Jacob, que le dijo a Labán que nada le había robado, y Labán revisó en todo lo que él tenía con Jacob. Jacob le dijo: si yo te he robado algo, revisa. Y después, ¿qué pasó? Labán no halló nada. Ahora iba a Jacob a encontrarse con su hermano Esab, y vemos que hay un varón que luchó con él, un ángel. Lo mismo con Joseph, le dijo a Potifar que él nada había hecho con las insinuaciones de su esposa, mis amados hermanos. Por lo tanto, no lo matan, porque la ley en Egipto era la muerte para un esclavo que robaba, mis amados hermanos, o ultrajaba un hogar. Por lo tanto, Potifar le cree a Joseph y no lo mata, sino que lo echó directamente preso. Porque Potifar sabía lo que tenía, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos en casa. Potifar no era extraño a esta circunstancia. Él sabía lo que tenía como mujer. Potifar le cree más a Joseph que a su propia esposa, porque en Egipto tenía más valor un caballo que un esclavo. Pero Joseph iba en camino a la cárcel, pero la perseverancia, la tenacidad y la paciencia, él fue recompensado en gran manera. Por ello, Joseph tuvo éxito con lo que emprendía en su vida, mis amados hermanos. Amados hermanos, hay un momento en nuestras vidas cuando el Eterno nos ayuda a ser ese hombre, ese varón, esa mujer de tenaz, ser perseverante y tener esa paciencia. Y tarde o temprano, mis amados hermanos, tú serás recompensado por parte de nuestro Creador, y todo por lo cuanto emprendas en tu vida tendrás éxito en gran manera. Y todo lo que emprendieras en tu vida prosperará, mis amados hermanos, igual como le pasó a Jacob, igual como le pasó a Joseph, igual te pasará a ti, mis amados hermanos. Ten paciencia, sé un hombre tenaz y sé perseverante. En los textos, nuestros sabios hablan de la traducción de la palabra Israel como Yashar, el hombre recto. También Israel significa príncipe de Dios. De hecho, vemos que la palabra Sarita, que es luchar, es también de hecho la raíz de la palabra Sará, que es princesa. Pero esta palabra es pero muy interesante. En la escritura y solamente aparece tres veces. Puede significar luchar, comportarse como un príncipe, mis amados hermanos. Se puede traducir como has perseverado también. Se puede traducir como has perseverado, mis amados hermanos, o has permanecido con Elohim y con los hombres y has vencido. Mire qué interesante este concepto de esta palabra sarrita. Has perseverado o has permanecido con el Eterno y con los hombres y has bendecido. Este pasaje es enigmático hasta el día de hoy. Para escribir esta lucha con el ángel y Jacob, lo que únicamente podemos sacar en limpio de este texto es que Jacob es alguien, mis amados hermanos, que tiene esta cualidad: perseverancia. Y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Ahora, la paciencia muchas veces en la Escritura no significa que es esa capacidad de no enojarse. Más con un hermano que nos sacó el viejo hombre o la vieja naturaleza
amados hermanos, esa es la manera que hemos entendido la palabra paciencia. Algunas veces esta palabra paciencia en la Escritura es sinónimo de perseverancia, de resistir. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice así: aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué quiere decir aquí, mis amados hermanos? Esta palabra paciencia aquí será al que es estar sentado. La paciencia aquí significa la perseverancia, el aguante. Apocalipsis 3 dice: la paciencia es la capacidad de perseverar en torno a la tribulación, en torno a toda la tribulación de los últimos tiempos que dijo el maestro, el Ribi, nuestro maestro de justicia, Yeshua, el que persevere hasta el final, dice, que dijo, ese será salvo, ese será salvo. Aquí podemos entender cómo será librado de la tribulación. Una salvación física, pero también es espiritual, mis amados hermanos. Y más en aquellos que han nacido de nuevo, han tenido un nacimiento nuevo, va a perseverar hasta el final. Eso dice Yohanan Juan: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, ellos hubieran permanecido. Es fácil perseverar. Claro que no, mis amados hermanos, no es fácil perseverar. No es fácil perseverar. Y veamos lo que le dice Jacob al ángel: suéltame, déjame ir porque ya raya el alba, le dice. ¿Y qué dijo Jacob, mis amados hermanos? No te suelto hasta que me bendigas. Y este mismo le dijo, y lo vemos en Joseph. Va a pasar, mis amados, interesante esto de sus pruebas, sus tribulaciones, sus problemas que estaba afrontando en ese preciso momento. Joseph perseveró a pesar de sus propias limitaciones. Amados hermanos, ¿estás perseverando aparte de todas tus limitaciones, a pesar de todas tus limitaciones? Esa es una pregunta muy interesante para nosotros hoy. ¿Estamos perseverando a pesar, en motivo de todas nuestras tribulaciones? Qué interesante, amados hermanos. A pesar de todo, Joseph fue muy bendecido porque tuvo la paciencia, la tenacidad. ¿Dónde? Podríamos preguntarle, ¿dónde lo vemos? Como le dijo el copero: ¿te acuerdas de mí cuando estés afuera? Y el copero se acordó de él. No, mis amados hermanos, absolutamente no se acordó del todo de Joseph. Claro que no, pero todo era un propósito para elevar la paciencia de Joseph. Muchas veces, amados hermanos, a nosotros nos pasan muchas circunstancias en la vida. Esas circunstancias nos van a llevar a tribulaciones, a pruebas, a dificultades, a límites nos va a llevar el Creador. Pero todo eso nos va a elevar el Eterno. Y eso es parte del propósito del Creador. Amado hermano, si a ti te está pasando algo similar, solo ten paciencia. Al final del momento está la luz, el destello de la luz. Dice que el que persevera alcanza el final y será salvo. Puesto que si el copero se hubiera acordado inmediatamente de él, no hubiera salido libre, sino seguir siendo un esclavo donde nada tiene que ver a la muerte, sin reales, sin un solo familiar que lo esperase fuera de la cárcel,
Esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque si yo se hubiera salido inmediatamente, yo se hubiera salido siempre como esclavo. Y no sabemos si tarde o temprano se hubiera encontrado la muerte. Y segundo y tercero, es muy interesante cuando alguien sale de la cárcel, no tiene ningún centavo. Joseph no tenía ningún familiar, ni los familiares sabían que Joseph estaba por allá, por Egipto. Muy interesante esto, porque este es un propósito del Creador. Vamos a ver más adelante, Joseph en ningún momento salió como esclavo. Joseph salió como libre. Segundo, el Eterno lo recompensó tanto que no necesitó un familiar que lo llegase a traer, o darle un plato de comida, o darle un albergue en una casa, en un cuarto, para que él pudiese estar, sino que el Eterno lo recompensó inmediatamente. Él fue virrey de todo Egipto. Él era el mayor de todo Egipto. Encima de él solo estaba el faraón. Y después el hombre más poderoso en la historia, en el lugar más eminente y más poderoso en la historia en ese preciso momento, en Egipto, era él, Joseph Hasadik, Joseph el justo. Pero miramos qué es lo que hizo el Eterno. Le llenó de paciencia a Joseph, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus limitaciones, y esperó en el tiempo del Eterno. ¿Y cómo salió? Salió rico y salió virrey, con un gran poder en la tierra de Egipto. Solo el faraón comandaba más que él, pero a pesar de sus limitaciones, tuvo primeramente la perseverancia, la tenacidad y la paciencia. Dos capacidades muy importantes que Joseph tenía, igual que su padre. Por ello, el Midrash le atribuye que tanto Jacob y Joseph eran como gemelos, porque eran muy, pero muy parecidos. Y como patriarca, y todo esto, como ellos practicaban todo eso, y cómo actuaban en la paciencia, otorgándole el Eterno humildad a cada uno de ellos, en el modo que cada uno de ellos fue confrontado de tal manera que reconocieran su propio error, reconocieran sus propias limitaciones, mis amados hermanos. Y esto es muy interesante para nosotros hoy. Muchas veces el ego, el ser soberbio, el ser altivo o el ser orgulloso nos da una ceguera, una oscuridad de nuestras propias limitaciones. Pero una persona humilde llega a reconocer sus limitaciones y al final persiste y dice: yo no valgo nada si no es por la voluntad del Creador. Reconocer que el Creador es el supremo en todo, esa es parte de la humildad de un hombre. Y teníamos que nosotros ser confrontados. Jacob y Joseph fueron confrontados en sus limitaciones y al final reconocieron cada uno sus errores, y comprender cada uno que reconocieran no solo sus errores de ellos, que sin la ayuda y la guía del Eterno ellos no podían hacer nada en este mundo. Tanto Jacob lo vemos a luchar con el Malak, con el ángel, y se convence hasta que el ángel le disloca el muslo, y hasta ese preciso momento que Jacob reconoce sus limitaciones y sus errores, y luego de eso no volvió a ser el mismo. Pero antes de todo eso, tuvo que reconocer que todo en este mundo, todos, amados hermanos, dependemos y seguimos a nuestro Creador. Que si luchamos con nuestras propias fuerzas, solamente eso nos llevará a un camino totalmente incierto, un camino oscuro en nuestras vidas. Una vez escuché a un predicador pidiendo algo que para muchos pareciera, mis amados hermanos, algo raro, pero luego
yo entendí, mis amados hermanos, que era muy cierto. Y este predicador dijo unas palabras como esta. El ángel le dijo a Jacob, déjame ir. Pero en su corazón, el Eterno decía, ¿cómo espero que no lo hagas? ¿Cómo espero que no lo hagas? Es curioso, pero la pregunta es, ¿será que el Eterno no dice algunas veces que no? Y esto es muy interesante, mis amados hermanos. Y muchos tal vez diremos hoy, sí, el Eterno hay momentos en la vida que el Eterno nos dice que no. ¿Con qué intención el Eterno nos dice algunas veces que no? ¿Y por qué, mis amados hermanos? Ejemplo, de esto vemos el pasaje de Yeshua con la mujer Sirofenicia. La mujer viene y le dice al maestro, al Ribi, Señor, mi hija es atormentada por un demonio. ¿Y qué le dijo nuestro Ribi, Yeshua? Yeshua no le dijo que no, sino que le dijo que no era bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Si a ustedes le hubieran dicho eso, ¿qué hubiéramos dicho, mis amados hermanos? ¿Qué hubiéramos dicho hoy? ¿O qué hubiéramos hecho? Por si yo hoy te digo, no es bueno lo que me pides, porque eres un perro o un perrillo, ¿qué haríamos nosotros después de pegarme una bofetada en la mejilla? Claro que se van muchas veces de la comunidad, si el líder se lo dice, me dirían que yo no tengo ni siquiera amor hacia el prójimo, no tengo ni siquiera empatía hacia el prójimo. Y la pregunta del millón aquí, amado hermano, es, ¿qué hizo la mujer? En mi caso, yo hubiera dicho, tienes razón, no es bueno dar el pan de los hijos y dárselo a los perros, y me voy inmediatamente, me voy enojado, frustrado, humillado, porque ya me dijeron perrillos. Muchas veces en las comunidades pasan circunstancias como esta, dicen una palabra que aún estando dentro de la escritura, la gente lo siente muy golpeante, lo siente muy humillante, lo siente muy destrozado. El corazón de la persona siente como que le hayan dado una bofetada sin habérsela dado, pero la recibió y le dolió. Y muchas veces nos vamos quejando, ¿no? En todo el camino. Mira, el líder me humilló, el líder no reconoce, el líder no tiene amor hacia el prójimo, no tiene empatía, es un soberbio, es un orgulloso. Muchos hermanos se van de sus comunidades por cosas como esas. ¿Se imaginan a ustedes el Ribi? Cuando el Ribi le dijo, no es bueno que le des el pan a los perrillos. ¿Se imaginan ustedes en la posición de esta mujer? Hoy nosotros lo leemos, hoy nosotros podemos tener miles de enseñanzas con referente a ese texto, pero es bueno hacer una enseñanza de ese texto. Pero qué tan bueno es cuando alguien te lo dice en tu vida, ¿cómo te sentirías tú? El Santo bendito sea hoy, puedas analizar esto profundo en tu vida y que el Eterno internalice en tu ser y pueda sacar ese varón, esa mujer humilde de tu corazón y tengas un espíritu enseñable como lo tuvo esta mujer, la mujer Sirofenicia. Es muy interesante, amados hermanos. Muchas veces, dice Yeshua, no es bueno dar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Nos vamos, porque ya me dijeron perrillo. ¿Pero qué dijo la mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas. Y luego vemos al maestro de justicia, Yeshua, diciendo, oh mujer, grande es tu fe,
oh mujer, grande es tu fe. La pregunta, amados hermanos, es, ¿Yeshua sabía eso desde el inicio? Claro, mis amados hermanos, claro que él lo sabía. Pero ¿por qué dar una respuesta tan áspera si él iba a conceder la petición? Y vamos a ver esto muy repetido en la Escritura, porque no solo una vez esto pasó. La parábola del juez injusto, comparar al Eterno con un juez, y la viuda que hace, la infortuna, le dice una y otra vez. ¿Y qué dijo el maestro de justicia? Que hay que orar sin cesar. Ahora el punto es que el Eterno no es injusto, sino que tenemos que orar hasta infortunar al Eterno, es decir, ser perseverante, tener esa tenacidad, tener esa paciencia en todo. Es más, vemos en la Escritura cuando Elías, el profeta, se va a despedir, ¿qué fue lo que le dijo al profeta Eliseo? En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice así: aconteció cuando quiso el Eterno alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Eterno me ha enviado a Betel. Y Eliseo, ¿qué no fue lo que le dijo? Viva el Creador, viva el Eterno, y vive tu alma, que no te dejaré. Vive el Eterno, y vive tu alma, que no te dejaré. La tenacidad, la perseverancia. Recordemos estas mismas palabras. ¿En quién? En Jacob. Estas mismas palabras de Jacob dijo, mis amados hermanos, al ángel. Saliendo Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que el Eterno te quitará a tu Señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Y le dijo: callad. Y Elías le valoró a decir: quédate aquí, porque el Eterno me ha enviado, le dice, a Jericó. Y Eliseo le contesta: vive el Eterno, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues de nuevo a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que el Eterno te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Le dice. Y él respondió: sí lo sé que me lo va a quitar. Y callar. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Eterno me ha enviado al Jardín, al Jordán. Y Eliseo le dijo: vive el Eterno, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 hijos de los profetas, y se pararon frente a ellos, y se pararon frente al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron del uno al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras, que haga por ti, le dice, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu, que sea sobre mí, le dice. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me diere cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no lo daré. La pregunta es: ¿qué hubiera pasado si no entendiéramos este pasaje? Vamos a ver cuál fue el primer lugar de esta narrativa. Fue Betel. ¿Y qué vemos en Betel? A Jacob.
a Jacob, mis amados hermanos, con el Malach, con el ángel, este varón de la perseverancia, este varón de la tenacidad, este varón de la paciencia, el varón que dijo, no me voy, no te dejaré. Y ahí en ese mismo lugar lo llevó Elías al profeta Eliseo, a ese mismo lugar, mis amados hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Elías le hubiera dicho, está bien? ¿Hubiera Eliseo obedecido a Elías? Sí, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Quédate. Y vemos aquí algo similar. Si Jacob hubiera soltado al ángel, ¿le hubiera obedecido? ¿Lo hubiera obedecido? ¿Pero qué fue lo que hizo Jacob? Y lo podemos ver con un concepto muy curioso. Le desobedeció. Jacob desobedeció al ángel, al Malach. Entre comillas, venció a Dios, venció a los hombres. ¿Obedeció a Eliseo, a Elías? Claro que no. Lo obedeció entre comillas y le dijo, no me voy, vive el Eterno, dice, y vive tu alma, que no te dejaré. Luego lo llevó a Jericó. ¿Y qué había pasado allí exactamente, mis amados hermanos? La primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó, un lugar de mucha idolatría, de mucho anatema. ¿Y qué le dijo Elías? Quédate aquí. ¿Y qué le dijo Eliseo? No. Y luego lo llevó, ¿a dónde? Al Jordán. ¿Y qué le dijo otra vez? Quédate aquí. ¿Y qué contestó el profeta Eliseo? No, no te dejaré. ¿Se acuerdan este pasaje de cómo el Eterno trabaja en nuestras propias vidas, como lo vemos en el capítulo de Lucas 24, versículo 25 al 28, que es muy interesante? Vamos a irnos un poco ahí. Lucas 24, versículo 25. Lucas 24, versículo 25 al 28. Dice así. Entonces él le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moshe y siguiendo con todos los profetas, le declaraban en toda la escritura lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban aún más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya decidido. Entró pues a quedarse directamente, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio a todos ellos. Este tema lo hemos visto antes en cuanto al tema del Mesías sufriente. Entonces él les dijo, hoy insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que lo del Mesías parecieran todas estas cosas, le digo, y que entrara en su gloria, comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas. Le deseaban en toda la escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, más allá, mas ellos le obligaron a quedarse con él. ¿Y qué hizo el maestro, el libro de justicia en Lucas? Él fingió, él hizo como que se iba. ¿Qué hubiera pasado si no lo agarraran? ¿De qué bendición se hubieran privado? A la luz de todo este ejemplo, mis hermanos, de la mujer sirofenicia, de la parábola del juez injusto, del profeta Eliseo y de Elías, y de esto del camino de Maú, si realmente fueron una vez, diríamos todo esto bien, es un pasaje atípico de la Escritura, no es un misterio insondable, podríamos decir. No, mis hermanos, son
4 veces donde aparentemente, donde el Eterno nos dice, déjame, o no, donde el Eterno nos dice, no. Pero la realidad, Él quiere que perseveremos, que tengamos esa tenacidad, mis amados hermanos, que tengamos esa perseverancia en nuestro Creador, que perseveremos así. Vemos al Rabbi Yeshua con estos varones, pero él hizo como que iba más lejos. Pero ¿quién fue el que tuvo que tener la iniciativa de obligarlo a que quedara? La Escritura no lo dice, pero ellos lo obligaron, le rogaron, probablemente ellos fueron insistentes. Ese es Israel, mis amados hermanos. Israel representa lo que dice el gran rabino Jonathan Sacks, de bendita memoria, que Abraham representa la fe con amor, Isaac representa la fe con temor, y Jacob representa la fe con la lucha, con la verdad. ¿Cuánto hemos tenido nosotros que luchar en este camino? Todo el que le diga a usted, conviértase, y todo será un lecho de rosa, y no tendrá ni siquiera problemas en tu vida, ese lugar y esas personas serán un embustero, un mentiroso, y usted tiene que huir de ese lugar. Claro que en la Escritura dice que somos más que vencedores en todas estas cosas. ¿Y cuáles son todas estas cosas que acabamos de mencionar? Tribulación, hambre, espada. La vida del Eterno es una vida en victoria sobre los problemas. Es decir, si no hubiera problema, no hubiera victoria sobre eso. Y ser victorioso es sobre la batalla, las peleas. Y Jacob representa eso, mis amados hermanos, la tenacidad, la perseverancia. Es decir, él decía, Hashem, yo no tengo plan B. Jacob nunca tuvo un plan B, porque lo vemos que al final el ángel, donde le pegó en el muslo, porque un luchador que depende de sobre todas las cosas de su propia pierna, solo imaginémonos a un luchador descoyuntado. ¿Cómo vas a luchar golpeado directamente? Jacob aquí no tiene plan B. Jacob grita a gran voz al cielo, mis amados hermanos, y dice en gran voz, no te dejaré, no te dejaré, yo me voy a quedar aquí. Esto no quiere decir aplicarlo a nuestra vida, no quiere decir quedarnos en nuestra comodidad. Esto implica también, y lo vemos en la parábola del sembrador, donde el Rabbi, nuestro maestro de justicia, habla de 4 semillas. La primera dice que llega a Satán y le arrebata la palabra que fue sembrada. La segunda categoría que pasa, al inicio recibe la palabra con gozo, pero luego viene la persecución y abandonan. Y lo tercero son los que están bien, pero el afán del dinero ahoga las palabras. ¿Y quiénes son los últimos? Y los que dan frutos, lo que dice la palabra, dice Lucas, los que escuchan la palabra y entienden y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál fue la última cualidad donde cayó la semilla en la tierra que no tuvieron las 3 primeras? La perseverancia, mis amados hermanos. ¿Tú tienes perseverancia, mis amados hermanos? ¿Tú tienes perseverancia? Con gozo, mis amados hermanos, esto es muy importante. La perseverancia es muy importante. ¿Cuál fue la última cualidad donde cayó la semilla en la tierra que no tuvo las 3 primeras? La perseverancia. No gozo. De hecho, algunas la recibieron con gozo al inicio. ¿Y qué dijo el maestro de justicia de este grupo? Que son de corta duración. Al inicio vemos personas en las comunidades que dicen, wow, qué bonito, qué increíble, qué gozo. Pero luego pasó algo en su vida y un medio tropiezo es como
si el Eterno le diga, ya no vengas a la congregación, y ellos dicen a una voz, amén, amén, ya no venimos, ya no vamos. Así como el ángel le dijo, suéltame, déjame ir, ya te aferres, no te aferres a mí, le dijo el ángel. Y que hubieran dicho mucho, y que dijo Jacob en otras circunstancias, hubiera dicho, está bien, te dejo aquí, nos vemos, me voy, no hay problema, no ha pasado nada aquí. Y Jacob, ¿qué fue lo que hizo? Mis amados hermanos, se aferró y se agarró fuerte y dice a gran voz, no te dejaré ir, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré ir si no me bendices, mis amados hermanos. Qué interesante, no te dejaré, esa es la perseverancia. La perseverancia en la Escritura dice algo muy importante en el ámbito espiritual. Hay una puerta oscura que tú no sabes que te espera detrás de esa puerta, ni qué te puede venir. Yo quisiera, mis amados hermanos, decirte que no te va a venir nada. Yo fuera la persona más feliz, más gozosa, si de aquí hasta que venga el Maestro, nuestro Mesías, no le pasara un problema nunca más a nadie en la vida. Es más, si ustedes me invitaran dentro de 10 años a una acción de gracia porque no ha tenido un problema en su vida, y estaré bien contento, estaré alegre y gozoso, oraremos juntos por eso. Y si me volviera a invitar dentro de 30 años que no ha tenido ningún problema, yo quisiera eso, mis amados hermanos, con todos ustedes. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que yo no se los puedo prometer, no se los puedo asegurar. ¿Saben por qué? La Escritura dice que incluso el hombre que edificó su casa sobre la roca, le vinieron las mismas tempestades, los mismos vientos. ¿Y cuál fue la diferencia? Fue que esa casa permaneció. De hecho, la palabra que se utiliza para decirle a Jacob, Sarrita, y has luchado y has permanecido con el Eterno, y has luchado con el Eterno y con los hombres, y has vencido, eso significa también has prevalecido, has perseverado, has permanecido, y esa es la razón por la cual el pueblo elegido no se llamaba Abraham. Nunca hubo un país que se llamaba Abraham, ni un país que se llamaba Isaac. Aunque hubiera sido un país hermoso, un país lindo, mis amados hermanos, ese nombre, pero nunca hubo un país así llamado. Pero sí hubo y hay, mis amados hermanos, un país que se llama y se seguirá llamando Israel. Israel. ¿Y cuál es la marca distintiva de este pueblo? Que hasta el día de hoy permanece, aguantando lo que le ha venido. Babilonia, persas, asirios, griegos, romanos, otomanos, los cruzados, los moros, los nazis, los palestinos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, todos, hasta el día de hoy. Por eso no es ninguna casualidad que el nombre de él sea Israel. Esta es la clave. El hombre que prevalece junto al Eterno, el hombre que luchó con el Eterno, no contra el Eterno, sino el hombre que luchó junto con el Eterno, no luchó contra el Eterno, sino junto con el Eterno, y permaneció. Lo más limpio que podemos sacar del nombre de Israel es que este concepto de Sarrita, luchar, significa permanecer, perseverar, porque el Eterno hizo esto así. Imaginémonos, amados hermanos, que nosotros
éramos así, y al momento la respuesta viene, fuera bonito ese mundo a todos, nos gustaría ese tipo de mundo, sería algo lindo, mis amados hermanos. Señor, necesito un trabajo, y al término de orar, en cuestión de segundos, suena el teléfono y nos llaman, un puesto de trabajo tiene para ti y es bueno. Oramos, Señor, necesitamos dinero, y terminamos de orar y se mete un cheque en la rendija bajo la puerta, y un cheque muy grueso, muy bondadoso. Hemos escuchado testimonios grandes, así, mis amados hermanos, de provisión, y a mí y a mi esposa hemos vivido eso en muchas ocasiones. Pero les digo, mis amados hermanos, el Eterno se comporta como el juez injusto. No digo que Él es un juez injusto, ojo con esto. Él no es un juez injusto, o como pensaríamos hoy nosotros. ¿Dónde? Porque en muchas ocasiones el Eterno se comporta, mis amados hermanos, como si nos estuviera diciendo que no. Muchas veces el Eterno nos dice que no. En el caso del juez injusto, ¿qué respuesta le dio y le hizo? ¿Justicia a la primera? No. Pero al final le terminó haciendo justicia. Pero en la historia el juez es injusto, pero le termina haciendo al final la justicia a la viuda, porque le tiene hasta la coronilla. Pero lo que Yeshua dice, que Hashem algunas veces parece comportarse así. Ejemplo, Rivka, Rebeca, Isaac oraron por su descendencia, pero Hashem no contestó, y pasaron, y cada vez que pasaban ellos y tenían años y tenían relaciones, esperaban la respuesta del Creador. ¿Y cuántos días, meses y años pasaron para tener a sus hijos? En este mundo, muchos años, cada día y meses y años, en Isaac y Rebeca, parecía ser un no del Eterno. Para ellos, tal vez tú has tenido algunas veces, digo muchas veces, que el Eterno te ha dicho que no, que si lo que el Eterno está haciendo y formando un rasgo en nosotros, que no hay manera de formar ese rasgo en la perseverancia, a menos que haya directamente un problema en nuestras vidas. El Eterno muchas veces, amados hermanos, crea problemas en nuestras vidas para que nosotros tengamos ese recurso de la perseverancia, ese recurso de la tenacidad, ese recurso de la paciencia. Recordemos esto toda su vida. En un mundo donde oración es elevación y automáticamente es oración contestada, en el mejor de los casos, ¿qué rasgo desarrollaría en nosotros de agradecimiento si en cada momento el Eterno nosotros hacemos una oración y nos contesta inmediatamente, hacemos otra oración y nos contesta inmediatamente, tenemos otra oración y contesta inmediatamente? ¿Qué recurso proporcionaría el Eterno en nuestras vidas para ser agradecidos? Porque muchas las personas, cuando reciban los milagros del Creador, no son agradecidos, creen y entienden que se lo merecen. ¿El agradecimiento existiría, verdad? Claro que sí. Pedimos al Eterno y el Eterno nos da. ¿Qué haríamos nosotros? Gracias, Padre bueno, gracias, Eterno. Supongamos que en el peor de los casos, en este mundo, llegará la gente a considerar al Eterno como su Señor, sino como su sirviente. Yo chasco los dedos del cielo y le digo, quiero tal cosa, y dice, quiero tal cosa, y lo hace. Supongamos que aquí, mis amados hermanos, tengamos a la persona más espiritual del mundo, y Hashem decidiera tratar con los seres humanos así. Me pide algo y le doy insufacto lo que está pidiendo, sin pedido, sin pérdida de tiempo. En el peor de los casos, ¿seríamos agradecidos? ¿Será que sí? Con que se relaciona la perseverancia con la capacidad de resistir a la adversidad
Y si no hay adversidad y no hay problema, verdaderamente luchas cuando no hay problema. No, mis amados hermanos, no hay lucha sin adversidad, no hay perseverancia sin adversidad, no hay permanencia sin resistencia contra lo que está pasando. Y muchas veces el Eterno se comporta así, y el gran problema de nosotros es que el Eterno algunas veces nos ha dicho, déjame ir. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos o qué hemos dicho? Bye, adiós, no hay problema. Nos vemos. Te dejo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nos hace enseñar. Jacob dice, no. ¿Cómo dejarte ir? Te agarro fuerte, dice. Aunque no tenga muchas fuerzas, pero te agarro con todas mis fuerzas. Y Jacob no tiene ningún plan B, mis amados hermanos. Jacob no tenía un plan B si pasaba algo contrario. Usted concibe una vida sin el Eterno. No hay plan B. ¿Cuántos aquí y allá, mis amados hermanos, detrás de la pantalla, detrás de la cámara, somos del equipo de Jacob? ¿Cuántos somos del equipo de Jacob? Nosotros, mis amados hermanos, solo tenemos un plan, el plan de Hashem. No hay otro plan. Como decía el rey David, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y mi alma nada desea en esta tierra, nada. Y eso es lo que nos enseña Jacob. De hecho, Jacob significa, mis amados hermanos, el posterior. Rashi menciona una palabra en hebreo que Jacob significa el posterior, lo cual es lógico, el cual toma por el carcañal. ¿Y dónde está localizado el carcañal? Primero o último, de último, mis amados hermanos. Por eso el ángel, cuando le pregunta cuál es tu nombre, dijo, el posterior, el que engaña. Y el ángel le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino será Jacob, príncipe del Eterno, el que permanece, el que persevera aún en los problemas. Jacob tuvo problemas tanto así que cuando estuvo delante del faraón, le dijo, pocos y malos han sido mis días. ¿Usted puede imaginar a un Abraham diciendo eso? No, mis amados hermanos, no. La Escritura dice que Abraham murió lleno de vida y estuvo bendecido en todo. Jacob dijo, pocos y malos han sido mis días. De hecho, los rabinos son muy fuertes con Jacob, que por cada palabra que dijo delante del faraón, el Eterno le quitó un año. Lo que quiero enmarcar, le quitó un año, mi amado hermano. Aquí es el impacto psicológico de la vida de Jacob. Fue escapar de un problema a otro problema, a otro problema, a otro problema, y así fue su vida por mucho tiempo, toda su vida. Engaña a su padre, se va donde Labán. Ahora llegó donde Labán le pone a Lea y tiene que trabajar por otros 7 años por Rachel. Ahora se pelea entre los matriarcas por los hijos, y Jacob se pone loco. Luego hasta lo alquilaron. Cuando Lea le dice, vente que hoy te he alquilado, huye de allí Labán. Después lo persigue, tiene que enfrentar a su propio hermano Esaf en el camino. Ya pasando esto, luego se mete en el problema de la violación de su hija Dina. Luego pasa lo de Dina, y los varones de Siquem se circuncidan y hacen la paz con Israel. Luego Simeón y Leví vienen y hacen una matanza en Siquem. Estamos bien después. Llegó Joseph, lo voy a hacer una túnica de muchos colores. ¿Y qué pasa? Pierde a Joseph. Vemos aquí otro grave problema, mis amados hermanos. Tras problemas en la vida de Jacob.
La pregunta aquí hoy es, mis amados hermanos, ¿tú quieres tener una vida como la de Jacob? Que no había terminado de meterse en un problema cuando ya después tenía otro problema. ¿Tú quieres tener una vida como la de Jacob? Problema tras problema, ¿verdad? Que nadie. Cuando yo digo que la vida de Jacob estuvo lleno de problemas, no es cierto en el sentido absoluto. Tuvo momentos bonitos de gozo, pero en sí fue una persona, un varón que se distinguió por la lucha, por la verdad. Mis amados hermanos, yo no sé por qué luchas estaremos pasando nosotros, o cuál es lo que tu vida está viviendo hoy, pero lo único que sé, que así como Jacob, solo nos queda un único recurso, mis amados hermanos, y es, amados hermanos, no soltarnos de las manos de nuestro Creador y decir, no te dejaré hasta que me bendigas. Gracias, Padre eterno, por estar con todos nosotros. Gracias por estar con nosotros como gigante poderoso. Gracias porque no te dejaremos hasta que nos bendiga. Nos has comprado a precio de sangre por medio de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Y gracias por estar con nosotros, por amarnos, porque a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las vicisitudes, tú siempre nos has ayudado. Y podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado. Hashem, no sé cuáles son los problemas, las luchas, los temores, las vicisitudes, las dificultades, las carencias, las angustias, los tormentos, los dolores que tienen cada uno de mis amados hermanos. Lo único que sabemos es que en ti está todo lo que necesitamos. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud, nunca se acaba eso, y no te dejaré. Y Padre eterno, nosotros no somos de lo que retrocedemos, y todo lo que permanecemos para la salvación del alma. Pedimos que así como fuimos salvos por la gracia, seamos mantenidos por gracia, y que tu gracia nos cuide, nos proteja, y que nos diga cuál es el camino por el cual debemos hoy, mis amados hermanos, andar. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Hablamos a nuestras vidas y resuelve. Ayúdanos a resolver esas oraciones que hemos elevado a ti y que han pasado días, meses, años. Por favor, contesta nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos. Guarda nuestros corazones y acuérdate de nosotros prontamente, y que prontamente, mi amado Padre eterno, podamos escuchar decenas de testimonios que, como tú has bendecido la vida de cada uno de nosotros, nosotros te bendecimos por este día, en este día grande, mis amados hermanos, que nos has dado un día más de vida, que nos des una semana más y una fiesta de Hanukkah llena de muchos milagros, y que tú estés siempre con nosotros y que afirme la obra de nuestras manos. Bendice a cada uno de mis amados hermanos, guárdalo en su entrar y en su salir. Bendice esta semana y como dice al final de la Hagdalá, que podamos decir todos, tú estarás en paz, tu casa estará en paz, y todo lo que poseemos estará en paz. Que nosotros podamos estar en completa shalom en esta semana. Bendice a Israel, a nuestro país, Nicaragua, y a todo el mundo. Bendice a nuestros hermanos que se conectaron con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Guárdalos y que tus ángeles siempre
acampen alrededor de cada uno de ellos y de su descendencia, y en el próximo día, cuando nosotros lleguemos al Shabbat, podamos reunirnos para estudiar tu palabra, amados hermanos, con temor, con amor, por los méritos y el nombre de tu Hijo amado, nuestro Melech HaMashiach, Padre eterno. Y quiero hacer un cierre muy interesante con la familia Macabea. Es muy interesante hoy, mañana estamos prácticamente en Hanukkah, a esta hora precisamente estaremos alegrándonos, encendiendo las velas de Shabbat, con esta faceta de la fiesta de Hanukkah y sus eventos históricos y básicos también, como se debe reconciliar en la cultura griega y ver que la fiesta de Hanukkah no es una fiesta de la Torá, sino que es una fiesta por la Torá, que todos debemos de tener una vida llena de expectativas como los discípulos de Yeshua y como estaban todos ellos en el pórtico de Salomón. Y esta faceta nos enfoca en el líder de la revuelta, en Matatías. De hecho, este líder hizo algunas cosas muy valientes y luego dijo el famoso llamado: todo aquel que tenga celo de la Torá y el celo del pacto del Padre, sígame, dice, sígame. La tenacidad, la perseverancia, la paciencia. Este fue el gran llamado que hizo, y sus hijos huyeron a la montaña de Judea a pelear una guerra contra el imperio greco-sirio. Y al final de esa victoria que celebramos cuando vemos Hanukkah desde un punto de vista más familiar, nos preguntamos, ¿cómo hizo Matatías para darle un legado a sus hijos? ¿Y cómo es que todos sus hijos siguieron siendo celosos por la Torá? Imaginémonos, mis amados hermanos, cómo poder hacer una fórmula mágica y poder tener 3 pasos sencillos para asegurarte que tus hijos van a seguir tu legado. Porque hay una gran diferencia entre herencia y legado. Es que herencia es lo que le deja a alguien. Y mientras que legado, mis amados hermanos, es que dejas en alguien. Matillahu dijo en su ocaso unas palabras muy bonitas cuando estaba muriendo en Primera de Macabeo, capítulo 2, 64 al 67. Él dijo: ánimo, hijos, ánimos, hijos míos, sean valientes, apóyense en la Torá, pues ella será su mayor gloria. Pues Simón, su hermano, es un hombre prudente, háganle caso, él hará de padre para ustedes. Y Judá Macabeo, fuerte y valiente, desde su juventud será el jefe del ejército y peleará las batallas por su pueblo. Hagan que se junten ustedes todos los que quieran cumplir la Torá y defiendan los derechos de su pueblo. Hay 3 cosas que Matillahu tiene para sus hijos, y hoy, amados hermanos, esto es para ti, porque tú te tienes que convertir en un macabeo. Hoy es la lucha tuya. Hoy hay tanta oscuridad en nuestras vidas, hay tantas limitaciones. Necesitamos reedificar el templo, necesitamos sacar toda esa inmundicia, todo aquello que nos separa de nuestro Creador. Y esto es para ti y para mí. La primera es una visión, que el objetivo que ellos tienen como familia, el principio de la familia, el porqué de tu familia, quiénes somos y a quiénes pertenecemos y a quiénes servimos. Sirvan al Eterno y a su Torá. Y tienes una visión muy bonita, y son una familia unida. Y están enfocados en algo muy bonito, en liberar al pueblo. Y la pregunta que debemos hacernos es que si nosotros estamos también cultivando esos mismos valores y principios en nuestra familia.
todos aquellos que somos padres, tenemos el reto de enseñarle a nuestros hijos, y de hecho la palabra Hanukkah está relacionada con la palabra Hinuk, que significa en hebreo educación, educación. Cada festividad de Hanukkah paradójicamente es donde la fiesta que más tenemos que educar y enseñar, mis amados hermanos, a todos nuestros niños. Hay demasiadas cosas visuales que atraen a nuestros niños, como las luces. De hecho, Hanukkah es una de las fiestas que aprenden a encender la Hanukkah. Y como el principio espiritual, como una luz, si yo le añado una luz, puede hacer un efecto increíble en las tinieblas, como un poquito de luz puede hacer que mucha tiniebla desaparezca. Y esto es algo increíble como principio para legarlos a nuestros hijos. Aparte de esto, pasamos cantando 8 días, cantando la historia de Hanukkah y contándola, mis amados hermanos. Y es en un momento muy lindo para enseñarle a nuestros hijos con un gran mandamiento en la Torah, el Shema Israel. Después de decir que debemos amar al Eterno con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas y con todos nuestros recursos, y que estas palabras estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos insistentemente, a tus hijos, y hablarás de ellos cuando estés sentado en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Esto cubre casi todo lo que una familia del Oriente Antiguo podía tener, mis amados hermanos, en un día. Cuando estés sentado en tu casa, en el tiempo por comer, o cuando andes por el camino, al acostarte y al levantarte. Es decir, era la manera de la Torah decir: habla siempre de mi palabra a mis hijos, para asegurar que el legado de la Torah no sea apagada. Y en esta fiesta de Hanukkah, una oración muy bonita que puede, o que pudiéramos, mis amados hermanos, realizar, es orar al Eterno, mis amados hermanos, para que nos dé la visión que Él tiene para nuestra familia. Ayúdame a enseñar a cada hijo corresponde. Ayúdame a saber cómo hablar a cada uno. Ayúdame a tener ese mismo celo de los macabeos. Ayúdame a tener ese mismo temor, esa misma pasión que Matillahu nos legó, y poder ser un ejército de macabeos en nuestros hogares. Siempre tengamos macabeos en la Torah. Mis amados hermanos, es algo muy interesante. Muchas veces esta fiesta es golpeada en muchos aspectos, porque dicen mucho, esta fiesta no sale en la Torah. Y es interesante, quiero compartir con ustedes en el libro de Números. Dice en el libro de Números, capítulo 33, versículo 29. Esto es cuando hablamos de la Parashá que va en mixta, Matot Maseis, hablando de las estaciones que hizo el pueblo de Israel una vez saliendo de Egipto hasta entrar a la tierra prometida. Este versículo es muy interesante porque habla de la estación número 25, y el número 25 tiene que ver con la palabra Or, que es luz, que es reedificación, que tiene que ver con Hanukkah. Y dice así, quiero compartirlo, número 33, versículo 29. Dice así: salieron de Midcat, de la estación de la parada número 24, Midcat, y acamparon en Hashmona. ¿Qué es Hashmona? Y tenemos que ver que la palabra macabeo o macabín en hebreo es Hashmoneo. Esta misma Hashmona hace una referencia directamente en la estación número 25, que tiene que ver la palabra Or, que es luz. Está en la Torah, mis amados hermanos.
está en la Torah, está en los profetas también. Dice el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 1 al 6, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? ¿Qué ves, Zacarías? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro. Recordemos que el candelabro es de 7 brazos, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para la lámpara que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. Están el candelabro de 7 y están los 2 olivos, son 9 brazos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda del depósito. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Ni Zacarías sabía, no tenía visión de lo que el Eterno no le había dado. Dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dijo: no, Señor, no sé. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Eterno a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclaraciones de gracias a ella. Y aquí también está puesta, mis amados hermanos, la celebración de Hanukkah. Está la menorá y los 2 olivos. Es muy interesante para que nosotros podamos ver que también está en los profetas y también está en el Brit Hadashah. Dice Yohanan, capítulo 10, versículo 22: celebrasen en Jerusalén la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Era en invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y también está en el Brit Hadashah, mis amados hermanos. Amados, aquellos que dicen que no hay que celebrarla, si tú eres un talmidín de Yeshua, si Yeshua es tu maestro, dice la Escritura en Juan, dice Yeshua: anden como yo anduve, irrecibiblemente en obediencia, anden en obediencia. Si Yeshua cumplió esta fiesta, tú como discípulos tienes que cumplirla. Tú tienes que cumplirla si no eres un discípulo, si no te consideras un discípulo, no tienes obligación por qué hacerla. Pero si nuestro maestro, Yeshua, nuestro Melech HaMashiach, es tu maestro, tú tienes que celebrarla porque él anduvo en obediencia. Dice Yeshua: anden como yo anduve. Él anduvo completamente en obediencia. Si él fue obediente, tú como discípulo tienes que ser seguidor de él. Dijo Pablo algo muy interesante: imítenme a mí como yo imité a Mashiach. Eso es muy importante, mis amados hermanos, que todos tengamos una fiesta de mucha alegría, de mucha luz, de mucha bendición, que sobre todo abunde y sobreabunde en los milagros en tu vida, en tu descendencia, en tu país, en Israel, en todos los lugares del mundo. Que el destello de la luz de Mashiach, el destello de la luz de Hashem esté sobre tu vida, y que la revelación, la palabra profética, los secretos de las escrituras y ministerios sean revelados a tu vida, y que el santo bendito sea respaldando cada uno de tus ministerios. Que el santo bendito sea te bendiga, te guarde y te proteja. Shalom, 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 mis amados hermanos. Que el santo bendito sea te bendiga, te guarde y te proteja desde ahora y para siempre. Yag Sameach, Hanukkah para todos. Shalom, 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 mis amados hermanos.